Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, 20:35 minutos, estamos en vivo por el 5 de Supercanal, ya está con nosotros el doctor Ricardo Veiga. Richard, ¿cómo va? Mi querido amigo Daniel, bien, como todos los El jueves. gusto de tenerlo, siempre el jueves Es un día es un día tan especial y esperado. Es un día, yo creo, jueves a la noche para mí, lo mejor. Seguro que Jueves, sí, viernes, sí, sin sábado, dudas. Grupo de amigos, fantástico. ¿Qué realmente. tiene pensado para esta noche, doctor? Le contamos a la gente un poquito. Y bueno, yo creo que está bueno poner un poco de fósforo al cerebro, de modo Ajá. tal que no viene mal algo de pescadito, algún pacú pudiera ser alguna cosa A ver. así. Un buen pacú, Sí. pacú me parece, algún vinito. Ahora sí, ahí estamos los dos, escúchame al doctor, sí. No se escuchaba, no estaba Ahí nada. estábamos, no. Estábamos diciendo que el jueves quizás una de las mejores noches, Daniela. Sí. Pues ya viene el viernes, viene el sábado, viene el domingo, noche de amigos. Está hasta demostrado que es muy bueno para la salud reunirse con los amigos, compartir. Esto es realmente fantástico. Arres Masud, creo. Sí, Vamos. bueno, bienvenido al grupo, Así con que tanto gusto. ahora va a pagar la primera cena del año. Bueno, me ¿Qué parece tenemos, fantástico. doctor, para hoy? Bueno, nada, como estamos en una época de algún modo, mitad, yo diría, trabajo y mitad de momentos de reflexión, siempre suelen ser momentos que uno tiene que utilizar adecuadamente para reflexionar, he querido traer un tema que tiene que ver claramente con la medicina, tiene que ver mucho con nuestro país, con la Argentina, y sobre todo con los conceptos de los buenos ejemplos que de un modo u otro prenden en las personas, en los seres humanos. Entonces, a ver, si yo preguntara, ¿cuántos premios Nobel ha dado nuestro país? ¿Cuántos premios Nobel ha dado nuestro país? Bueno, seguramente algunos lo sabrán y otros no, pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño raconto de dónde surge el premio Nobel y cuáles son los premios Nobel. 3 que están relacionados de algún modo con la medicina, me voy a referir en particular a estos, y 2 con la paz. En realidad 2 con medicina y 1 con química, pero era de un médico. Alfred Nobel, como figura aquí en esta fotografía, en esta placa que podemos ver, era un caballero que nace allá por el 1833. Fíjense usted en qué época, Daniel, y era una familia, sus padres eran ingenieros, que nace en Suecia, en Estocolmo. Él su formación la hace como surgía en el seno de toda su estructura familiar, como ingeniero, también desarrolla muchos aspectos de la química y tiene un perfil claramente de generar cosas, de inventar cosas, tan es así que llega a tener 350 patentes registradas por él a lo largo de su vida. Por algún motivo que yo desconozco, él se dedicó mucho a la fábrica de armamentos, cañones, de hecho es el inventor de la dinamita, y probablemente tenga mucho que ver algún sentimiento de culpa o culpabilidad con haber inventado elementos que, bueno, en general sirven más para hacer daño y los seres humanos a través de la historia lo han usado más para dañar a otros seres humanos que para ayudar a la humanidad. Y es por eso que este hombre, que había acumulado a lo largo de su vida 33 millones de coronas, lo cual era una cantidad muy importante de dinero, en un momento dejan un testamento en París a fines del 1895, a fines del siglo, en el club sueco-noruego, justamente, era sueco, ya lo dijimos, solamente 100.000 coronas para su familia. Y el resto de los 33 millones lo deja como un legado para la humanidad, para que se entreguen premios anuales a las figuras más notables y que descollen y hagan aportes en distintos aspectos de la medicina, de la física, de la química, de la literatura, etcétera. Y bueno, y esto es el origen, y ese dinero, esa enorme cantidad de suma de dinero que se administra, es lo que da el origen a los premios Nobel que se otorgan año a año a personalidades notables, y de lo cual nuestro país ha tenido, de algún modo, yo diría, el honor de tener 5 premios Nobel, como dije, 3 relacionados con lo que me apasiona a mí, que es la medicina, y 2 relacionados con un premio Nobel de la Paz, que bueno, tiene algunas connotaciones políticas, sin lugar a dudas también. Finalmente Nobel muere en San Remo, en Italia, cuando tenía 63 años de un infarto de miocardio. Muy rápidamente, digamos que el primer premio Nobel
y fue por otro lado el primer latinoamericano que recibe este honor, es Carlos Saavedra Lamas, que era bisnieto de Saavedra, usted recordará de la primera junta, pero bueno, de Cornelio Saavedra, y este Saavedra Lamas nace en el 1878 y muere a los 80 años. Él era un abogado, era un jurisconsulto, y recibe en el año 1936 el Nobel de la Paz por una importante, notable y efectiva mediación en una guerra, en un conflicto que parecía no tener solución entre Paraguay y Bolivia. Habían descubierto petróleo en el Chaco y había grandes peleas, y él finalmente logra un acuerdo que lleva a la paz. También evita la intromisión de, como lo hace siempre, Estados Unidos de Norteamérica en este conflicto, logra que esto se resuelva, y eso, entre otras cosas, le sirve, pero básicamente esa gestión, que sea promovido y aceptado como Nobel de la Paz en el 1936. Paso, porque digamos, en realidad no es cronológico, pero para tocar los Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que actualmente tiene 83 años, él nació en el año 31, en 1931, en Buenos Aires, estudia en la ciudad de Buenos Aires, estudia en la Universidad de La Plata, y era un profesor reconocido, querido por sus alumnos, básicamente en escultura, un profesor de arte. Y en el 71, luego de algunas cuestiones espirituales que él tiene, se vuelve un firme seguidor de Gandhi, de sus conceptos de la no violencia, un defensor de los humildes, de los pobres. Y todo esto en 1980, luego de haber sido perseguido por la dictadura militar de nuestro país, en el 1980, que tuvo que irse de nuestro país anterior a esto, en el 80 recibe el Nobel de la Paz, y básicamente por el concepto de defensor de los derechos humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos, que eran principios que él firmemente defendía. Vamos un poquito ahora a lo que atañe a esta pasión de la medicina. Vamos a lo nuestro. A lo nuestro. No quiero explayarme demasiado, pero Tranquilo. Bueno, con alguna tranquilidad. Bernardo Hussey, en realidad él tenía una ascendencia, sus padres eran de origen francés, pero él nace en Buenos Aires en 1887. Se dedica, ya era una persona sumamente inteligente. Los exámenes que él daba en la Facultad de Medicina era un clásico que decía, vamos a escucharlo a los francesitos, a ver qué tipo de examen da, y eran muy buenos en sus exámenes. Si bien él se recibe a los 23 años de médico, pero entre tanto ya había cumplido con el servicio militar, estaba realizando algunos trabajos, de modo tal que podemos decir que fue prematuro el hecho de su carrera. Fue siempre un adelantado, una persona sumamente inteligente. En el año 45 él escribe un libro del que a mí me tocó llegar a estudiar, y una cantidad enorme de generaciones de nuestro país y de muchos países del extranjero estudiaron fisiología, que era un tratado de fisiología humana y que le valió el reconocimiento internacional de Canadá, de Francia, de Australia, de Estados Unidos, de Norteamérica, etcétera, etcétera. Se hace una persona muy conocida. En el año 1947, por primera vez un latinoamericano recibe un premio Nobel en ciencias. ¿Y qué es lo que hacía él? Hacía ver, para simplificarlo de algún modo y que se pueda entender. Ustedes todos saben que el páncreas produce la insulina, y la insulina, de algún modo, cuando yo como y sube el azúcar en sangre, la insulina hace que baje el azúcar porque entra a la célula. Eso, bueno, esa es la función del páncreas y de la insulina. Si yo a un perrito, en este caso, en aquella época se hacía mucha parte experimental con perros, si yo a un perrito le estirpo el páncreas, claramente él se va a volver un diabético muy severo, porque ya no tiene más insulina, y muere. Y observa Hussey que si yo no solamente le estirpo el páncreas, sino que si también le estirpo la hipófisis es una glándula que queda en el cerebro, entre los hemisferios cerebrales, al medio ahí, bueno, digamos en el cerebro, por decirlo de algún modo, si yo le estirpo el páncreas al perrito que iba a morir por su diabetes, y le estirpo la hipófisis también, finalmente morirá, pero vive más. Entonces probamos que yo pareciera que estoy haciendo más daño, y sin embargo la historia es al revés, que vive más tiempo. Entonces él empieza a investigar y encuentra que había algunas hormonas que se producían en la hipófisis que tenían un efecto diabetógeno, es decir,
que eran prodiabetes, es decir, que aumentaban el azúcar en la sangre. Luego se conoció que eso era la ACTH, que son los que estimulan la producción de los corticoides, la adrenocorticotrofina, que estimula la producción de los corticoides. Esto es dicho, digamos, en pocas palabras. Él descubre el defecto diabetógeno, es decir, que aumentaban el nivel de glucemia o de azúcar en sangre de las hormonas hipofisarias. Esto abre un campo extraordinario a los conocimientos de la endocrinología, todo estos estudios del sistema endocrino, que en aquella época yo no diría que estaba en pañales, prácticamente estaba naciendo, y nacía con un connacional nuestro como Bernardo Hussein. Tiene una cantidad enorme de premios, que sería muy largo aquí mencionarlo. Digamos también que fue él de algún modo un tenaz oponente al gobierno de Perón, fue perseguido por el peronismo, y a pesar de eso él trató de no irse del país y continuar produciendo en nuestro país, y así lo hizo con severas, digamos, limitaciones. Ustedes saben que ponerse en contra de un político es complicado, y si ese político es poderoso y dueño del poder ejecutivo y maneja de un modo especial el poder, bueno, Hussein estuvo en contra, y a pesar de eso fue una persona extraordinaria en su producción científica. ¿No? Para nada, no lo suicidaron, no. Y en el 71, a los 84 años de edad, fallece en Buenos Aires, no sin haber dejado realmente, como estas personas de enorme valor científico y humano, una cantidad enorme de discípulos, entre los cuales figuraba justamente Luis Federico Leloir. Luis Federico Leloir, que en realidad él nace, si bien nace en París, pero por casualidad, porque estando su mamá ya embarazada, ya de 8 meses, o sea, muy avanzada la gestación, lo tienen que operar a su padre en aquella época, una cirugía que no se podía hacer ni en Buenos Aires, en ningún lugar de nuestro país. Entonces lo llevan a París a que lo operen a su papá, que lamentablemente fallece el padre, pero bueno, luego él nace luego, obviamente, y en la Rue de Victor, en el Hugo 81 de París, en el 1906. Como para tener una idea, las características familiares de este extraordinario científico y ser humano, digamos que en el 1908 él vuelve, habían estado en España con su madre, y vuelve a una zona que se llama el Tuyú junto con sus 8 hermanos. Esa zona abarcaba desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de Ajó, eso era todo de ellos. O sea, 40.000 hectáreas, es decir, 40.000 manzanas de la costa atlántica, toda zona pampeana. Daniel, bueno, que no era digamos, una persona muy pobre, digamos, de algún modo, tenía una estructura familiar de mucho dinero. No era un obrero del quirófano. No era un obrero del quirófano. Tal así que él estaba en el 1920, es decir, cuando tenía 14 años, le sirven camarones. Usted, Daniel, qué sé yo, come una picana, bueno, no sé, me parece extraordinario. Pero bueno, él estaba comiendo camarones, sí, y en Playa Grande, en el Golf Club de Mar del Plata, en 1920, sí. Y empieza a hacer las mezclas, y él es, les cuento así como anécdota, y ahí inventa la salsa golf. ¿Por qué se llama salsa golf? Porque inventa el Golf Club de Playa Grande, en Mar del Plata. Bueno, para hacerla corta, hace una larga carrera, lo conoce a Hussein en el 1933, y bueno, todas estas cosas, los maestros, los alumnos y qué sé yo. Luego se va al país por el mismo tema, está muy pegado a Hussein, persecución, Perón, entonces va por Washington, Columbia, Cambridge. En general perseguía a todo el mundo. No a todo el mundo, pero bueno, lamentablemente era para un lado o para el otro la historia, y toda esa contemplación. Como siempre, doctor. No, pero no debiera ser siempre así, si uno puede, bueno, nada, no vamos a hablar de política. Y recibe el Nobel de Química en 1970 por un tema que es medio difícil de explicar, que digamos son los nucleótidos del azúcar, que son un grupo químico que tienen un rol en fabricar hidratos de carbono, ¿no? Bueno, eso dicho así, yo sé que es medio complicado entenderlo, pero se puede entender perfectamente una enfermedad que hasta no se conoce, una enfermedad congénita, que es la galactosemia, y muere a los 81 años en Buenos Aires. Aquí se ve una foto, a la izquierda de la pantalla está Bernardo Hussein, y a la derecha, con una humildad, porque así estaba siempre con ese guardapolvo gris, Federico Leloir. Qué encuentro, ¿no? Milstein una vez lo va a visitar, cuando César Milstein, otro premio Nobel, lo va a visitar, le dicen, che, pues, vos vas a hacer una tesis doctoral, el alumno, ¿por qué no lo visitas a Leloir? Y lo va a visitar y
era una posilga realmente donde él trabajaba, y encuentra a este señor de delantal gris y cree que era el gallego que limpiaba. Y dice, che, dice, ¿dónde lo puedo encontrar el lugar? Soy yo, el lugar. Y Mills te encuentra que se le cayeron los pantalones porque era un premio Nobel con la mayor de las humildades y con un guardapolvo gris, con el trabajo cotidiano y diario. Se estaba sentado en un banco que él lo mantenía atado hasta el último de su día. Bueno, lo mantuvo atado porque si no se desarmaba. César Milstein, el tercer premio Nobel nuestro, nace en el año 27 en Bahía Blanca, era hijo de inmigrantes que venían de Ucrania, eran judíos ucranianos, licencia en química en la UBA, luego es becado a Cambridge y vuelve a la Argentina en el 61, lamentablemente, bueno, con todo el tema del golpe militar, todo eso se raja siempre, fíjese usted, se vuelve a Inglaterra y en el 84 tiene el Nobel en medicina por un tema que tiene que ver los anticuerpos, que son los que le producen la defensa, pero unos anticuerpos especiales que se llaman monos clonales, y luego finalmente fallece a los 74 años en Cambridge en el 2002. Es muy interesante pensar que él hace mucho de su formación, está becado en Cambridge, y que Cambridge tiene ya más de 80 premios Nobel. Fíjese si no es importante lo que es un profesor, y un profesor es el que te enseña, y un maestro es el de que aprende, es de quien aprende, decía Séneca. Milstein muchas veces dijo que en Cambridge básicamente a la gente, más que enseñarle cosas, se le enseñaba a pensar. Qué importante es enseñar a pensar. Y terminamos ahí con otro concepto de Séneca que dice que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles justamente porque no nos atrevemos a hacerlas. Bueno, Daniel, yo creo que esto es todo un desafío. No hay cosas demasiado difíciles. Yo me acuerdo cuando empezábamos la cirugía, había cirugía que decía, esto es imposible, y luego uno ve que la suma de pequeños detalles, pequeñas cosas, y nada, no se da cuenta, ya está haciéndolo. Como le habrá sucedido a usted con el periodismo, habrá dicho esto es imposible, y bueno, nada, no hay imposible, todo es trabajo, todo es rigor, todo es disciplina, y dedicarse con pasión a lo que uno realmente quiere, como seguramente han hecho estas figuras ilustres y extraordinarias de nuestro país. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Lo espero el próximo jueves. Gracias, mi querido Daniel. Muy bien. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.